Esto es histórico, señores. Mirad. A ver si alguien sabe decirme qué está ocurriendo aquí en pantalla ahora mismo. Bienvenidos al cambio más grande del canal. Bienvenidos a una locura enorme que posiblemente sea la primera y la última vez que lo haga. Y sobre todo, bienvenidos al sitio donde siempre os dije que hay que jugar planificando, sanamente, haciendo las cosas bien. Y hoy acabo de romper absolutamente, bueno, hoy técnicamente no, ayer en stream, acabo de romper absolutamente todo lo que he comentado, incluida la frase cuando me pasé la primera conflagración Estigia a 180 segundos de: no hacen falta C6 en Genshin Impact. Dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar el vídeo del canal, dejar todo lo que apoye Free to Play porque entráis en el sorteo de una bendición lunar por Columbina. Y sí, la bendición de Columbina ahora es más bonita, ya sabéis cuál es. Esa es la que puede llegar a vuestra cuenta. 2 al día solo por apoyar el canal de forma Free to Play. Bienvenidos invitados a los directos. Recordad utilizar la web, gracias por todo el apoyo a la web. Que aprovechen si están comiendo, o sea, lo que sea que hacen mientras ven los vídeos del canal. Y gracias por todos sus comentarios. Y damas y caballeros, con todos ustedes, tengo a C6 de Columbina, mi primer C6 promocional. ¿Qué ha pasado? Pues bien, todo esto empezó por un reto. Reto que casi siempre cumplís en los streams. Siempre cuando digo, bueno, señores, si llegamos a no sé cuántas subs, 100 subs, 200 subs, hago una constelación. Yo tenía planeado ya la C2 y Arma de Columbina. Y obviamente C2 y Arma Columbina se convierte en uno de los mejores personajes actualmente del juego. Y luego, bueno, tuvimos un problema de Genshin Impact de no leer. Aquí empieza lo divertido. Resulta que yo estaba absolutamente seguro, sin haber leído, que la C3 de Columbina iba a ser la última 3, porque, pues bueno, la ulti de Furina, la ulti de Mabuika, el Najida, los arcontes realmente siempre como C3 tienen su talento más importante, y en el caso de Columbina es la ulti, que aumenta el daño de todas las reacciones lunares bastante, además un 10% más este pequeño escalado base del 1.5, que es bastante más de 1.5, y dije, bueno, un reto y la saco. En el momento de sacarla y entrar, me di cuenta de que era la elemental más 3 y dije, pues no sirve para nada. Pero desde el principio de la versión pregunté a la gente si podía ser un buen reto Columbina C6 como primer C6 de mi cuenta, y la verdad es que otro motivo importante para que me lo plantease antes de el señor de la pantalla, jugador de Genshin, no lee con la C3, era que es uno de los soportes que la C6 sigue siendo una C6 de soporte, que además está rota. Cosa que normalmente no ocurre con los soportes que a C6 se convierten en carries. Y dije, uy, esto me podría llegar a merecer la pena. Entonces, después de que pasó esto, nos empezamos a calentar y la gente consiguió la C4, que nos hace más energía, nos da más energía a Columbina y hace que te consigas menos recarga, necesitas menos recarga para construirla mejor. Luego la C5, que es la de la última 3, y luego la C6, que mete 80% de daño crítico a la reacción lunar predominante del equipo. Eso hace que Nefer se ponga en 500 de daño crítico. Os cuento otra historia más respecto a lo que estaba pasando y ahora os explico qué estamos mejorando y los tiempos y daños que hago, porque querréis ver a esta Columbina C6. Pero básicamente el primer capítulo de todo esto es que mi Nefer en principio tenía un casco de daño crítico, que es este casco que vais a ver por aquí. 2 fallos, 10 de probabilidad, 58 de maestría. Tengo, como veis aquí, 337 de daño crítico. A esto se le tienen que sumar 20 de Lauma C0, se le tiene que sumar 20 de Najida C2, ya tenemos 377, y se le tiene que sumar el arma, que cuando activa las pasivas le da 36 más. Entonces, redondeando, nos ponemos en 415, 414 o algo así. Columbina da 80 más, con lo cual, con la C6, me di cuenta que llegamos a 500 de daño crítico. Eso es una cosa que jamás había esperado, y creo que es el primer personaje con la posibilidad real de llegar a 500 de daño crítico de forma estable. Luego la probabilidad, tengo 42 más 30 el set 70, más 10 de Lauma 80 y 3, más 10 de Najida C2, 93 de probabilidad. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que obviamente con 500 de daño crítico es más importante la maestría que el daño, así que resulta que ese mismo día en stream me salió este casco de maestría con
38 daño crítico, 3.9 de probabilidad para Nefer. Y mi Nefer automáticamente se convirtió en un personaje de más de 400, casi 450 de daño crítico, pero con mucha más maestría para hacer bastante más daño, y después de testearlo hacía más daño. Ahí supe que había roto absolutamente toda la cuenta. También me gustaría comentaros, y ahora vamos con los daños y los equipos y todo lo que pasó, que lo hice como agradecimiento a la gente porque no paraban de pedírmelo, porque nunca lo hice y fue un contenido en stream que siempre tuve ilusión de hacer, volverme loco del todo y sacar un personaje C6, cosa que fue el atractivo de los canales más grandes de Genshin Impact de habla hispana y habla inglesa, que como dije sea posiblemente primera y última vez, y que si acaso de aquí a dentro de un año la siguiente Arconte a ver qué tan fuerte es me plantearía, pero no creo, y que además fue una celebración, fue un capricho. Aquí me gustaría decir que esto no es un ejemplo y que no tenéis que hacerlo, pero al mismo tiempo me gustaría decir que es muy importante que hay una frase que se dice bastante de meme, pero no es meme porque al final en directo una vez expliqué una reflexión que a la gente le caló muy hondo, y es: haz lo que digo, no lo que hago. Y eso podría malinterpretarse en el sentido de, bueno, yo lo hago mal, pero tú hazlo bien. Y no, es totalmente correcto. Haz lo que digo y no lo que hago porque tu situación no es la mía. Es decir, tú eres una persona promedio que jamás vas a ganar dinero de jugar al Genshin Impact, y yo todo lo que hago en el juego lo recupero porque es parte de mi economía y os encanta y habéis hecho que este canal sea uno de los más grandes de habla hispana. ¿Qué significa? Que en cualquier caso es una herramienta de trabajo en la que pudiera, y no lo estoy justificando y he empezado diciendo que esto es un mal ejemplo, que no lo hagáis, pudiera permitirme ciertas cosas como conseguir más artefactos gastando resina, gastando protogemas en resina, o poder algún personaje tener C6, como es el personaje más importante del juego de por lo menos el último año de todo Genshin Impact. Esto es un resumen, porque al ser creador básicamente me pone en una posición en la que ninguno de vosotros estaría, y todo lo que hago yo para nada se puede ejemplificar o reflejarse muchos de vosotros en lo que yo hago, porque vuelvo a repetir, es un mal ejemplo. Quien pueda hacerlo, que lo haga. Y use Lootbar, link aquí abajo en la descripción, y gracias por apoyar, porque ya sabéis que cuando usáis Lootbar apoyáis un montón, y gracias por usarlo tanto, link aquí abajo. Pero la realidad es que esto no sería algo que la mayoría de vosotros pudierais permitiros, o que incluso desbalancearía para mal vuestra cuenta, porque tener una locura de estas a cambio de no sacar muchos otros personajes, en mi opinión, de hecho os perjudicaría. Lootbar, eres un migajero. Hay un pack de todos los pordoses de Genshin con un descuento increíble. Que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por 2, te da para comprarte todos los por 2 que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendis por $11, que es el coste de 2 Bendis, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Ya está, os dejo con el Phil, que no es migajero. Y ahora, con el consejo, la reflexión, la historia y el por qué lo he hecho, vamos a ver qué es lo que hace esta columbina. Pues bien, todo lo que vais a ver son gameplays en directo. Bienvenidos a los directos, porque ahí es donde veis la mayoría de luego lo que veis en los vídeos y disfrutáis los primeros de lo que está ocurriendo, de las exclusivas. Pero básicamente fui subiendo las constelaciones de Columbina y hay dos conclusiones. Número 1, que la C5 es un poco estafita. Yo no sé cómo han querido hacer estos multiplicadores, pero la C5 bastante estafita. Estuvimos probando la C5 antes de subir la C6 y la realidad es que no sumaba realmente tantísimo daño, a pesar de que era más 3 la ulti, que es casi 10% más de daño lunar en la ulti, o sea, de bufo, y luego este 1.5 es un multiplicador base. No había tanta diferencia en general en los segundos de la conflagración, y principalmente he probado a Columbina con Nefer en el primer boss de la conflagración, el perro morado, y luego he probado, por supuesto, a Columbina con Flins en el Raskolnikov, que es un señor hecho pa' Flins. Y luego ya subimos la C6 y ahí sí se notó una diferencia increíble, porque aparte del 80 daño crítico en reacciones lunares, aparte nos da ese 7% de escalado base de reacciones, el multiplicador base, a todo el equipo. ¿Y qué tenemos en conclusión? Pues tenemos en conclusión que desde luego Nefer es mejor con ese casco tan loco de maestría, como en su momento en la Wii os comenté, aunque hice el disclaimer de que no tenía un casco así y era virtualmente real, pero debería haberlo comprobado y no obtenía la posibilidad. Ahora que la he tenido, efectivamente os lo mega confirmo que tuve razón, y por supuesto en la Wii de Nefer el casco de maestría con mucho daño crítico es mejor el casco de daño crítico cuando sobra tanto el daño crítico, sobre todo con su arma. Y
Sacamos la conclusión de que por supuesto está rota, no hace falta decirlo. Señor de la pantalla diciendo que el cielo es azul para el algoritmo. Pero básicamente los gameplays y los daños fueron estos. Flins consigo hacer en 34 segundos en máxima dificultad Raskolnikov. Flins C2. Y creo que con un poco de suerte y mejorando la rotación incluso podría llegar a hacer 29 segundos el Raskolnikov en dificultad 6. Lo que para muchos podría ser una locura prácticamente injugable. Luego, la sorpresa más grande de nuevo, el equipo de Nefer. Nefer, aparte de que Najida y Lauma me dan 10 cada una, 20 de probabilidad al Bloom Lunar, lo que mi Columbina fuera del campo se pone en 90 y tantos de probabilidad, cosa con el equipo de Flins no y pierdo algo de daño. La realidad es que con Nefer, mi Nefer es C1. Aún no le saqué la C2 y tenía planeado sacar la C2 de Nefer. Y consigo hacerme el perro morado en 47, que estaréis viendo por aquí el gameplay. Pero cuando saque la C2 de Nefer, igual el perro morado también se queda en 30 y pico como el Raskolnikov. Dos personajes C2. Si fueran C0 posiblemente estarían cerca de los 50 y pico segundos ambos, con lo cual sigue siendo una locura si fueran C0. Conclusión, no me arrepiento para nada, posiblemente no lo vuelva a hacer. Creo que esto es una celebración en general porque la verdad es que nunca jamás había sentido un momento tan ¿cómo se dice? Compenetrado con la comunidad. Y sobre todo sentía a la gente feliz disfrutando de que yo estuviera disfrutando como un niño, ya que es un capricho bastante caro para ser un niño. Y he de decir que gané de los 7 50-50, que son Columbina base más las 6 constelaciones, de los 7 gané 5. Perdí 2. Perdí una Ketching, perdí una Mona, pero gané 5 de 7. Entonces tuve demasiada suerte porque también tuve como 5 o 6 early spitties. Y la realidad es que de todo lo que uno podría haberse gastado en esta Columbina, esto tampoco es un reflejo de la realidad. Pero en mi opinión yo creo que cada vez que haces algo bueno, siempre la vida te lo vuelve a traer en bandeja y te lo regresa de vuelta. Y apenas me gasté, aparte de lo que había sacado en la versión y todo lo demás, y había ahorrado 150 deseos. Me gasté apenas 700, 800 dólares cuando el cálculo real, esto no lo hagáis, cuesta una Columbina, cuesta más que una Play 5, no lo hagáis. Cuando realmente un C6 real, teniendo en cuenta que si son 7 legendarios y pierdes al menos la mitad, sale aproximadamente a 1.500, 2.000 dólares. Con lo cual, pongan en los comentarios que soy el CEO, porque por una vez que saco un C6 tuve excesiva suerte. Me gasté mucho menos, prácticamente la mitad de lo que promedio se debería haber gastado para sacar un personaje C6. Y el arma estaba dentro de todo el cálculo y todo, así que pues bueno, señores, esta es la historia del personaje que ha cambiado mi cuenta. Veremos el equipo de Zibai, lo probaré con Aino C6 para hacer las pruebas. No se preocupen, yo sé que no va a tener mucho sentido probar a Zibai con Columbina C6. Posteriormente, cuando esté la build de Zibai y todas las pruebas importantes, jugaremos a Zibai con Columbina C6, por supuesto. Sacaré la C2 de Nefer en el futuro. Nefer es más fuerte que Flins, objetivamente hablando. Y para terminar el vídeo, he de decir que, por supuesto, muchos dirán, bueno, Phil, sí, pero ¿cómo está construida? Pues mal. Mi Columbina está muy mal, porque los artefactos son los que son, y en el equipo de Flins, como ven ahí, tengo 68 de probabilidad, que me gustaría tener 75 o casi 80. Y posteriormente muy poco daño crítico, con los artefactos bien podría llegar a 300, obviamente más la C4 y más el arma y tal, pues me voy a 400 largos. La recarga, como saqué la C4, para Flins podría tener menos, para Nefer voy perfecto de recarga, 140 con la C4 para Nefer es perfecto. Y de nuevo la vida también calculé que podría ponerme en un poco más, llegar a 40.000 de vida, 70 de probabilidad, casi 300 de daño, perder incluso recarga en 140 exacto, estoy bien con Nefer. Entonces está muy mal construida. Es su set de sub DPS. Recordar que a partir de C2, mirad la build, a partir de C1, C2 ya recomiendo su set lunar. Y reloj de vida, que el reloj sí que está bastante bien. Cali de vida, muy malo, como pueden comprobar. 4 fallos hecho de escarcha. Casco de 3 fallos hecho de escarcha también muy malo. La pluma no está mal, por suerte. Y la flor, bueno, igual podría tener más proporción crítica y menos maestría. Pero aquí tenemos cómo tengo construida mi Columbina C6. Un poquito más, señores. Vamos a seguir testeando las cosas porque aún me falta hacer más daño, porque aún no se puede subir esto. Aún no se puede subir esto. Cuando la juegue doble corona, pues hará mucho más daño esta Columbina. Cuando los equipos de Flins consiga 80 de probabilidad,
locura. Hará mucho más daño esta Columbina a los equipos de Flames como sub DPS y pues bueno, veremos locuras mucho más grandes, cosa que aún no puedo porque está muy mal, pero los equipos en sí han mejorado una locura y no me arrepiento para nada. No lo volveré a hacer, pero no me arrepiento para nada. Espero que hayáis disfrutado mucho de esta experiencia, de esta aventura. Cuidaos mucho, tener muy buen día. No seáis miñis. Y chaitos, señores. Cuidaos mucho.